Okay, we should be going live shortly if you're looking at it, and you should be able to see it going to YouTube. I think we're live. So, hello, hola, bienvenidos a esta sesión de presentación del tercer informe de quién defiende tus datos en España. Buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis. Para mí son las 9 de la mañana. Para algunos de vosotros es muchísimo más tarde. Yo soy Gemma Galdón, soy la directora de Éticas, que es la organización que nos hemos encargado de hacer este informe para la Electronic Frontier Foundation en España. Veridiana nos podrá contar un poco más del proyecto, pero este es un proyecto que lanzó el Electronic Frontier Foundation hacía bastantes años, que evalúa, que valora el cumplimiento legal de las empresas de telecomunicaciones en toda América Latina y en Estados Unidos, y desde hace unos años se incorporó también España por la importancia en el mercado de las telecomunicaciones de España en la región latinoamericana. Entonces, ahora mismo tenemos datos de un montón de países para ver cómo evoluciona esa protección efectiva de los derechos de las personas en los entornos digitales y específicamente en las telecomunicaciones. Os tengo que pedir disculpas por el ruido, estoy en un evento y aunque estoy en una zona así un poco protegida, hay un poco de ruido, disculpadme, intentaré, si en algún momento es un problema me decís, intento acercarme más al micrófono a la boca, pero espero que no sea un súper problema. Voy a empezar, si os parece, haciendo la presentación de ese tercer informe que hemos hecho desde España de quién defiende tus datos, cuáles son los resultados, y después introduzco al panel y tenemos una discusión sobre la evolución de la protección de nuestros datos en empresas de telecomunicaciones. Así que intento a ver si consigo compartir mi pantalla. Espero que la veáis y ¿sí? Me pongo en modo presentación. Genial. ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Yo no os veo, así que si tenéis cualquier comentario, yo no voy a ver si levantáis la mano, pero me podéis interrumpir en cualquier momento si hay cualquier tipo de problema. Pues ahí va el tercer informe de quién defiende tus datos. Como os decía, es la tercera entrega de este reporte. Hemos hecho dos versiones anteriormente. Este es un proyecto de la Fundación Éticas. Hemos cambiado de nombre recientemente. Ahora somos Éticas Tech. Seguimos siendo una fundación, pero somos Éticas Tech, en colaboración con la Electronic Frontier Foundation, para alentar a las empresas de Internet a posicionarse del lado de los usuarios en la defensa de su privacidad y en la promoción de los derechos digitales. Lo que valoramos en este tercer informe es si ha habido algún avance en relación con lo que reportamos en el informe previo. En esta tercera edición, además, hemos ampliado el scope, el ámbito de investigación, incorporamos a empresas de telecomunicaciones, pero también a empresas de vivienda que trabajan online. Cada vez estamos más acostumbrados a buscar piso a través de estos mecanismos. Estas herramientas recogen un montón de datos sobre nosotros, así que añadimos como experimento algunos proveedores de servicios digitales de búsqueda de vivienda por la sensibilidad de los datos que muchas veces manejan en términos de renta, intereses vitales, etcétera. Y finalmente, las empresas de venta de segunda mano, porque vemos una adopción muy importante de este tipo de empresas que te permiten vender y comprar peer-to-peer entre iguales y que, de nuevo, recogen un montón de datos personales y transmiten un montón de esos datos personales. Así que utilizamos estos dos entornos un poco como control group y también con la voluntad de ir cada vez exigiendo más responsabilidad a todos los operadores que utilizan en el ámbito digital. Todas las empresas con las que hemos trabajado son empresas digitales populares en toda España, son empresas que todo el mundo conoce, y hemos mantenido, en términos de operadores de telecomunicaciones, todas las empresas del reporte de 2020, y hemos hecho 4 cambios. Uno es que ya no evaluamos más a Euskaltel porque ha sido adquirida por MásMóvil, con lo cual el análisis de MásMóvil aplica a Euskaltel. Hemos añadido Digit Spain Telecom como una de las operadoras de telecomunicaciones, que en 2020 no existía. Hemos añadido Trovit.es como empresa de vivienda y Vinted la hemos añadido también a las empresas de venta de segunda mano. En el ámbito digital siempre hay muchísimo movimiento, entonces hay empresas nuevas, empresas que desaparecen, e intentamos también capturar esto en nuestro informe.
Hemos evaluado en todos los casos 5 aspectos. Por una parte, su política de privacidad, tal y como aparece en sus términos y condiciones, en la interfaz digital con la cual nos relacionamos con ellos. Hemos evaluado también si entregan datos a las autoridades a efectos de investigación, es decir, si reciben algún tipo de comunicación por parte de una fuente oficial barra policial, si entregan esos datos, si cuando eso ocurre hay una notificación al usuario preventiva o si se espera a que haya una exigencia legal de comunicación de esa información con el usuario. Hemos valorado también sus políticas de transparencia y finalmente también hemos valorado cómo promueven la privacidad de los usuarios. Hemos premiado o hemos reconocido con más estrellitas, ya lo veréis, nuestro sistema es dar estrellitas, aquellas empresas que cumplen con los requisitos del estudio y en un puntuaje que se basa en esas estrellas. Pues una estrella completa es que se hace bien, es decir, lo que exige, se cumple la ley, la estrella media es que hay indicios de buenas intenciones, pero que falta aún trabajar en algún aspecto concreto de estos 5 que hemos evaluado, y si la estrella está vacía es que hay un espacio de mejora muy importante y seguramente un espacio de incumplimiento legal, lo cual es un tema grave. ¿Cuáles son los resultados? Pues a diferencia de otros países, de los evaluados por Quien Defiende Tus Datos, como estudio más amplio, la empresa que mejor cumple el marco legal y que mejor protege la privacidad de los usuarios ahora mismo es una de las grandes operadoras a nivel estatal y también en América Latina, es Movistar, vinculada a Telefónica, con 18 puntos. No quiere decir que todo se haga bien, lo ideal sería que todas las empresas tuvieran 5 puntos, 5 estrellas completas. Específicamente el caso de la notificación al usuario nos preocupa. Cuando Telefónica Movistar recibe cualquier tipo de petición legal, policial, de entrega de datos personales de sus usuarios, no comunica a estos usuarios de forma proactiva que están siendo sujetos de investigación. Y ahí que vemos claramente una posibilidad de mejora. Interesantemente, por eso, el segundo actor con más puntos es un actor pequeñito y lo tenemos hoy aquí en la sesión para que nos comente también un poco cuál es su experiencia. También vemos esa laguna que la vemos en todos los actores, es decir, en España, por desgracia, las empresas de telecomunicaciones, de vivienda y de intercambio de cosas no han incorporado la necesidad de, cuando uno traslada sus datos personales, por el motivo que sea, notificar a ese usuario, con lo cual se mantiene esa vulnerabilidad. Y también vemos que en la justificación de cuándo se entregan esas informaciones, pues hay cosas a mejorar, igual que en transparencia y en promoción de la privacidad. Si vamos al tercero en el ranking, vemos Vodafone con una estrella roja. No nos gusta nada dar estrellas rojas, pero el caso de Vodafone es un caso claro, me temo, de malas prácticas en el caso del mercado español. Tenéis toda la información más detallada en el informe, aquí tenéis todas las evaluaciones que hicimos y cuáles son esos resultados. Lo que veis es que hay una cierta tendencia a que los grandes hagan las cosas mejor, seguramente por tener más recursos y más conciencia y un equipo legal estructurado, y a las pequeñas les cuesta más. Pero aún y así, por ejemplo, vemos como Idealista en el ámbito de la vivienda está en el número 5 y Fotocasa está en el ranking en el número 10 por puntuación. Son 2 empresas muy consolidadas, son 2 empresas grandes. Fotocasa no debería tener ningún problema para llegar como mínimo al nivel de cumplimiento de Idealista, que no es para tirar cohetes, pero es mejor que el de Fotocasa, y no lo hace. Entonces, lo que vemos que muchas veces esta idea de que pues, las pequeñas les cuesta más cumplir la ley, nuestro estudio demuestra que eso no es así, que cumplir la ley y hacer las cosas bien y proteger a los usuarios es más un tema de voluntad comercial que de capacidades económicas. Cuando contactamos a las empresas para decirles, pues este es vuestro ranking, solo 2 contestaron. Una fue Wallapop, que se comprometió a crear una política de privacidad más legible y detallada, según la guía que les ofrecimos. Queremos ser muy proactivos en eso. Si una empresa tiene voluntad de hacer las cosas mejor, se lo facilitamos, les decimos qué es lo que hemos valorado y cómo podrían mejorarlo. Están realizando esos cambios, pero no los hemos visto aún reflejados en la política de privacidad, con lo cual no hemos podido actualizar su ranking. Y el segundo son Conexio, que como os decía tenemos hoy aquí en el evento, que respondieron a cada una de las preguntas que les mandamos para que pudieran formular un plan de mejora
y nos ofrecieron un proyecto de política de privacidad modificada que se refleja en su política de privacidad y que mejora su puntuación, y por eso está en el segundo puesto. Es decir, sin esa segunda ronda, Som Connexió estaría en un peor lugar, pero lo que demuestra Som Connexió es que, sabiendo lo que hay que hacer, es muy fácil mejorar en ese cumplimiento legal y en esa protección de los usuarios. ¿Qué cambios positivos hemos visto desde el informe 2 al informe 3? Pues que hay bastante más información online sobre lo que hacen cada una de estas entidades. Cada vez es más fácil que, si sabes a dónde ir, la información que recibas sea información sustancial. Pero además hemos visto una proliferación de nuevas vías para que los usuarios tomen el control de sus datos y expresen su consentimiento para transferencias y usos. Ha habido una verdadera revolución en el tema de las cookies en Europa en los últimos meses y años, y cada vez hay más granularidad en esa posibilidad de decir, pues sí permito ese uso de mis datos, pero no permito otro uso de mis datos. Con lo cual hay un mayor control, que está muy lejos seguramente de lo que desearíamos, pero que, comparado con la situación en 2020, hay una mejora evidente. ¿Qué hemos observado así como análisis más de alto nivel? Que falta mucho mejorar el conocimiento de los usuarios sobre sus datos y la promoción y promover la protección de estos datos. La gente no sabe qué hacen estas empresas con sus datos, y utilizamos estos servicios sabiendo que seguramente abusan de ellos, pero sin tener herramientas para protegernos. Es necesario que haya mayor agilidad y accesibilidad a los procesos de protección de datos. Es importante que las empresas elaboren y publiquen informes de transparencia que permitan también ver evolución a través de los años. Es importante también aclarar la base en el rechazo de las solicitudes de acceso, es decir, esa transparencia en cuándo se transmite esa información y cuándo no se transmite. Importantísimo también especificar la base legal para la transferencia de datos a autoridades, cuándo se trasladan y cuándo no, y en qué casos la empresa puede tener un espacio de deliberación en relación con esa decisión, y comunicar al usuario cuál es esa política. Y también hace falta una declaración o acción en defensa de la privacidad en el ámbito público o judicial, no solo en el ámbito de las empresas. Hemos visto también que nuestros esfuerzos para comunicarnos con estas organizaciones, la información y la comunicación es muy difícil. Las respuestas automatizadas y los respuestos genéricos se han convertido en la norma, y eso nos dificulta mucho primero identificar, pero además contactar con los responsables de protección de datos. Vemos en realidad un paso atrás en términos de protección de datos efectivo, porque aunque es verdad que cada vez hay más organizaciones que sí que tienen un responsable de protección de datos, el acceso a esa persona cada vez está mediado por procesos automatizados, ¿no? Irónicamente, con lo cual la comunicación efectiva se convierte en algo muy, muy complicado, y creemos que eso es algo que habría que abordar y dejar muy claro cuáles son las metodologías aceptables de acceso a esos responsables de protección de datos, para que el usuario no se encuentre con un bloqueo automatizado que no le permite acceder a la atención de una persona humana. Para acabar, existen algunos litigios por incumplimiento de requisitos de protección de datos, por eso la estrellita roja de Vodafone. Vodafone es multado de forma sistemática por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, y tenemos hoy también a una persona de la Agencia Española de Protección de Datos que seguramente sufre esta realidad. Multas que no consiguen cambiar prácticas, empresas a las que les sale más a cuenta pagar la multa que hacer las cosas bien, y en 2021 Vodafone recibió una multa histórica de 8,5 millones de euros, precisamente por temas vinculados a la protección de datos de sus usuarios. Vemos que la privacidad de los usuarios tiene que ser una preocupación mucho más importante en estas empresas, y vemos también que las políticas de privacidad deben ser constantemente revisadas y actualizadas. Los sistemas técnicos, los backends de estas empresas están cambiando constantemente, se incorporan nuevos atributos, nuevas formas de funcionar, y vemos muchas veces como la política de privacidad se queda ahí como lo mismo que escribimos hace 5 años, ¿no? Entonces, importantísimo para hacer un cumplimiento legal real abordar estos temas. Y finalmente hemos identificado una falta de legislación sobre el tratamiento de datos en casos de emergencia o crisis. Aquí, paradójicamente,
Solo Vodafone cuenta con una política específicamente dedicada a la privacidad y a COVID-19 que establece que algunos datos pueden utilizarse con fines de contribuir a la salud pública. Podemos debatir si eso está bien o está mal, pero lo bueno es que exista la política para que podamos tener ese debate. Si no hay política, seguramente lo que se hace es decidir ad hoc qué se hace en un momento de emergencia y eso genera un montón de inseguridad jurídica y además una falta de rendición de cuentas que es muy evidente. Y aquí lo dejo. La verdad que para nosotros hacer este estudio de forma periódica es súper interesante, ver cómo va evolucionando este espacio y cómo mejoran o empeoran ciertas dinámicas y también ver cómo podemos ayudar al legislador a entender cuáles son los retos a pie de calle. Como usuario nos parece súper interesante. Y sin alargarme mucho más, quiero dar la bienvenida y las gracias a las personas que tenemos para el panel de hoy, a los cuatro invitados, invitadas. Primero, Veridiana Limonti, que es la Beri, que es nuestro punto de apoyo desde Electronic Frontier Foundation, que coordina todo este esfuerzo casi global de seguimiento de qué hacen con nuestros datos y de quién defiende nuestros datos. También tenemos a Bárbara Simao, que es la jefa de investigación de Internet Lab, que es como éticas, pero en Brasil, un partner del proyecto Quién defiende tus datos en Brasil, que nos puede contar también su experiencia y resultados. Tenemos a Joan Caballero, representante de Som Connexió, esta empresa que gracias a seguir los consejos que les dimos para mejorar la protección de las personas, pues consiguieron ponerse en segundo lugar, por encima, con muchas mejores prácticas que muchas de las grandes, demostrando que no es un tema de coste, sino de voluntad. Y finalmente a Luis de Salvador Carrasco, el representante y director de la División de Innovación Tecnológica de la Agencia de Protección de Datos, un muy buen amigo, a quien le agradezco un montón que haya sacado tiempo para estar aquí con nosotros, para darnos también esa perspectiva del regulador y cuál es su perspectiva de cómo defienden nuestros datos en el ámbito de las telecomunicaciones. Si os parece, Veridiana, me encantaría que nos contaras un poco sobre el proceso Quién defiende tus datos a nivel global y cuáles son las dinámicas y tendencias que estáis encontrando. Muchas gracias, Gemma. Bueno, un gusto estar con ustedes aquí hoy y poder comentar sobre la tercera edición del informe de éticas y también sobre el proyecto de manera más general. ¿Quién defiende tus datos? Es un proyecto que publica informes periódicos en 9 países de América Latina y España. Y Brasil es uno de ellos, como adelantaba Gemma. Y de manera general hemos empezado este proyecto inspirado en un informe que hacía la Electronic Frontier Foundation, que es la organización donde yo trabajo, que verificaba los compromisos con la transparencia y la privacidad de las empresas de Internet de manera general y buscando una competencia hacia arriba en términos no solamente de las obligaciones legales, pero de las buenas prácticas que pudiéramos solicitar o empujar las empresas a asumir teniendo en cuenta esta competencia hacia arriba en favor de la privacidad de los usuarios y de sus usuarios y usuarias, ¿no? Y en ese sentido empezamos un proyecto en organización con alianza con organizaciones en distintos países de América Latina y después España, buscando adaptar la metodología del proyecto teniendo en cuenta las realidades locales, las legislaciones nacionales y los retos, claro, que eran más importantes en cada parte. Y de manera general, lo que vemos es, bueno, esto hemos empezado en 2015. El primer informe de ética, si estoy correcta, ha sido en 2018. Así que en cada año hemos también incorporado nuevos países y buscamos al mismo tiempo tener en cuenta las particularidades locales, pero también tener algunos criterios en que se pueda verificar tendencias regionales, ¿no? En que se pueda verificar cuestiones que están presentes en distintos países o verificar incluso en términos regionales. Por ejemplo, Movistar es una empresa que está sediada en España, pero que tiene actuación en distintos países en que tenemos otros informes. Movistar en específico, Telefónica, ¿no? Es una empresa que de manera general busca padronizar sus prácticas y las informaciones que brinda, por ejemplo, en informes de transparencia o en sus políticas de privacidad. Tiene en la mayor parte, hoy puedo decir, los países todos que están involucrados en los informes de quién defiende tus datos, tiene centros de privacidad
con información en los usuarios que van más allá de una política estándar, ¿no?, de privacidad, pero que tiene información de una manera más interesante o más amigable para que los usuarios puedan conocer sobre cómo se hace el tratamiento de sus datos. Y eso Telefónica, por ejemplo, ha empezado a hacer de manera escalonada, pero hoy está en todos los países. Pero otras empresas, otras compañías que nosotros verificamos en los informes no lo hacen así, ¿no? En la región. Por ejemplo, América Móvil, que no tiene actuación en España, pero en muchos países de América Latina, tiene una actuación poco uniformizada en estos términos, ¿no? Algo que sí es un reto constante en los informes de quien defiende tus datos es la cuestión, es el compromiso con la notificación de los usuarios con relación a solicitudes de datos que reciben, y claro, esto también tiene que ver con las limitaciones que pueden tener en la legislación local, pero de esta manera también nosotros ponemos en los informes que se lo hagan o que se lo comprometan a hacer en el primer momento que se le permita la ley, ¿no? Y en algunos casos, en algunos países incluso, lo han empezado a hacer para otros casos que no los criminales, civiles, penales, civiles, de familia y laborales. Y en este caso, por ejemplo, en Chile, Claro ha incluso divulgado una notificación estándar que hacen en estos casos para que los usuarios sepan que han solicitado sus datos. Otras cuestiones que a nosotros parecen relevantes y que es una tendencia, incluso en los informes teniendo en cuenta el contexto del COVID, son las solicitudes de datos por el gobierno de manera masificada, ¿no? Solicitudes de datos sea por políticas públicas en el contexto del COVID, que ahí algunos de los informes como lo de ética han empezado a incluir un compromiso de las empresas en términos de que se lo haga, si se lo hace de manera transparente, pero también de datos de manera agregada y anonimizada, ¿no? Para teniendo en cuenta las cuestiones de privacidad que involucran principalmente datos de localización, ¿no? Que simplemente serían anonimizados y no agregados. No se puede incluso considerar que sean anonimizados, porque los puntos de datos de localización son muy particulares de cada persona. Entonces, es una preocupación. Y lo que vemos también en el contexto de cumplimiento de la ley con relación a solicitudes masivas de datos, son, por ejemplo, solicitudes para que se brinde información sobre todas las personas que estuvieran ubicadas cerca de una específica antena o torre de celular. Y esto se ha hecho, por ejemplo, en Chile en contexto de protestas sociales. Entonces, este tipo de solicitud masiva de que no tienen blancos determinados como parte de una investigación específica, esto nos preocupa y nosotros incluso llamamos de investigaciones reversas, ¿no? En que no se inicia de un sospechoso, pero se inicia de una área larga en que se busca informaciones de todas las personas que están ahí, aunque no tengan relación con lo que se está investigando. Así que, bueno, algunos comentarios sobre el proyecto. Muchísimas gracias, Veridiana. Creo que sería genial ahora que Bárbara nos contara un poco cómo ha sido la experiencia en Brasil. Bárbara. Gracias, Gemma. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitarlos por el lanzamiento del informe y por la invitación a participar en este evento. Internet Lab es un centro de investigación independiente de Brasil que tiene como objetivo fomentar el debate académico en torno a cuestiones relacionadas con derecho y tecnología. Y desde 2016, con el apoyo de la IFF, realizamos la investigación ¿Quién defiende tus datos en Brasil? Pero bueno, antes de hablar de quién defiende tus datos, me gustaría hablar un poco sobre el contexto brasileño en términos de protección de datos, que es un poco diferente del español. Y el secreto de las comunicaciones ya era un derecho garantizado por nuestra Constitución, pero la Ley de Protección de Datos data de 2018, pero recién entró en vigencia a partir de 2020. O sea, es muy reciente. Desde entonces, hemos visto que las empresas han estado más atentas a este tema como una forma de crecer competitivamente en relación a las demás. Y este punto es importante porque en el marco temporal
es importante en el marco temporal del proyecto porque el estudio lo realiza Internet Lab desde 2016, es decir, desde entonces se aprobó y entró en vigor la Ley de Protección de Datos y se ve cómo mucho influenció la ley en el comportamiento de las empresas en este grupo. Desde que se publicó la investigación por primera vez, hemos visto avances significativos en algunas categorías, especialmente en términos de información y transparencia de las prácticas comerciales. En este sentido, destaco que uno de los principales cambios que tuvimos desde entonces fue en la divulgación de los procedimientos para cuando las empresas reciben solicitudes de datos del gobierno. Si en 2016 solo una minoría de las empresas cumplía este criterio y disponía públicamente de protocolos informando cómo podían o no proporcionar acceso a los datos con fines de investigación, en 2021 la mayoría de las empresas lograron una estrella completa, comprometiéndose públicamente a seguir la interpretación más protectora de la privacidad de comunicaciones de sus clientes, y han publicando protocolos condensados que explican estas prácticas. Sin embargo, todavía hay cierta resistencia en temas específicos, y en el criterio de transparencia hemos visto que las empresas muchas veces resisten a publicar sus evaluaciones de impacto de protección de datos, incluso si les decimos que la información confidencial puede ser eliminada o etiquetada en el momento de la divulgación. Y además no hay ninguna empresa en Brasil que se comprometa a notificar al usuario en caso de solicitudes de datos de gobierno, aunque sea para fines civiles. Afirman que esto sería demasiado difícil de poner en práctica, que exigiría un esfuerzo técnico que aún no están dispuestos a desarrollar. Y muchas veces afirman también que las solicitudes de datos son confidenciales, pero nuestro criterio se refiere específicamente a los casos en que el secreto de la entrega no está impuesto por ley o determinado en sentencia judicial, o sea, en cuanto se permite esta notificación. Me parece, sin embargo, como ya dice Viridiana, que este es un problema que permea todas las jurisdicciones, ya que en el caso de éticas también, este tema tampoco, ninguna empresa ganó una estrella en este criterio. Pero bueno, a pesar de las mejoras necesarias por parte de las empresas, creemos que el proyecto Quien Defiende Tus Datos ha tenido un impacto positivo en las políticas de proveedores de Internet en Brasil, y algo que nos llama atención es cómo las empresas nos buscan activamente varias veces a lo largo del año para hablar sobre sus prácticas y políticas, buscando algún consejo de Internet Lab, para hablar sobre si van por el camino correcto o no. Y nos parece muy positivo y fructífero que exista ese diálogo. Y al menos por nuestra parte, nosotros seguiremos investigando con la intención que las empresas sigan avanzando cada vez más. Estuve hablando con mi equipo de Internet Lab que el propósito de la investigación no es solo que una empresa sea considerada mejor que otra, sino principalmente que todas en algún momento logren ser al mismo tiempo las mejores con todas las estrellas posibles. Y bueno, espero que algún día eso pueda suceder. Tendré aquí y bueno, estoy disponible para preguntas al final. Muchas gracias y congratulaciones más una vez. Genial, gracias Bárbara. Sí, ojalá algún día todos tengan estrellitas. También te digo, cuando tengan todas las estrellitas completas, crearemos más estrellitas. O sea, estamos como, mi sensación un poco con este informe es que estamos como muy en un baseline, ¿no? O sea, lo más básico que lo cumplan. A mí me gustaría estar en un estado ya en que pudiéramos como valorar buenas prácticas. O sea, ¿quién va más allá del deber? De formas concretas, pero genial conocer la experiencia que tenéis en Brasil y interesante también ver tantas conexiones, ¿no? Que las malas prácticas tienden a ser las mismas en todos los países, un cierto contagio de malas prácticas. Me gustaría darle la palabra ahora a Joan Caballero de Son Conexión para que nos hables un poco pues, de esa experiencia, ¿no? De repente recibir un informe de una gente que dice que hacéis las cosas mal y incorporarlo, debatirlo internamente y lo que os costó o no os costó incorporar los cambios y un poco cómo fue la experiencia para animar también a otras empresas de telecomunicaciones o a cualquier empresa digital que se anime a eso, a hacer las cosas bien. Sí, buenas tardes y buenos días a todas. Bueno, básicamente desde Son Conexión
el tema de la privacidad y del respeto a la privacidad de nuestras usuarias es muy importante y está en el centro de nuestro propósito. Nacimos para eso, para dar respuesta a una serie de malas prácticas, tanto en este caso como en otros casos de las empresas de telecomunicaciones. Por lo tanto, es una información que nos viene y nos afecta directamente al centro de nuestra actividad, a la razón por la que nacemos. ¿Vale? Entonces ahí cuando recibimos esta notificación nos viene con una serie de deficiencias muy evidentes y muy claras, ¿no? Que se explican en parte pues, por los recursos, porque somos equipos pequeños, porque el día a día se nos come, porque siempre tenemos un montón de prioridades que pasan por delante, pero entendemos en ese momento que tan importante es lo que hacemos como lo que nos comprometemos a hacer. ¿Vale? En nuestro caso, muchas de las cosas que evaluáis no las hacíamos, las malas prácticas no las hacíamos, o no hacemos una serie de profiling, de decisión automática, de transferencia, todo eso ya no lo hacemos por vocación, porque nosotros nacemos para eso. Pero no lo habíamos publicado y no habíamos hecho este contrato con las personas que están en nuestra cooperativa. Por lo tanto, ahí tenemos un evidente decalaje o un problema de lo que nos comprometemos a hacer, más allá de lo que hacemos, ¿no? Y lo que entendemos en ese momento que tenemos que ponerlo en el centro, que es importante, y trabajamos con éticas y con IFF para pues ver cómo podemos resolverlo, ¿no? Y solucionarlo y mejorar. Y a partir de ahí, pues con ayuda de una empresa de abogadas especializadas en estos temas, etcétera, etcétera, pues somos capaces de redactar una segunda versión de nuestras condiciones que nos ayudan a mejorar la compliance, por un lado, que es importante, y por otro, pues a ser más consecuentes con lo que hacemos y con el papel que queremos tener en la sociedad como empresa, ¿no? Y ahí pues nos viene primero como un golpe, ¿no? como un susto, como una pequeña bofetada, y después pues como un reto y como una oportunidad para mejorar, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer y estamos muy contentos de haberlo podido hacer. A partir de aquí nos quedan retos como trabajar un poquito más a fondo temas como la explicación a las personas que están siendo investigadas. Esto tiene una serie de ramificaciones legales, morales complejas, ¿no? Y a partir de aquí pues nos tomamos nuestro tiempo para abordarlo y veis que las estrellas reflejan que no está abordado en profundidad. Pero bueno, vemos este ejercicio como una oportunidad, como una ayuda a la mejora y como una forma de ser más transparentes y más honestos con las personas que están en nuestra cooperativa, que en nuestro caso son las propietarias de la empresa, por lo tanto todavía tiene más importancia y valor que lo que les explicamos pues sea honesto, sea veraz y esté en el centro, ¿no? Y hablando de retos, como apuntaba un poquito Gemma, los retos son infinitos y esta primera capa de análisis es importante, es clave, pero se puede ir en una profundidad mucho mayor, ¿no? Y nosotros como empresa nos quedamos con la intención de hacer esos pasos, de examinar todo lo que hacemos para ver que lo hacemos bien, de ir más allá de lo que hacemos directamente nosotros y pasar al segundo paso, que es qué hacen nuestros proveedores con lo que hacemos, ¿no? O sea, los datos tienen una vida, tienen unos pasos, hay desde gente que da servicio de Internet a servicios técnicos, al servicio de correos que envía las cartas con las tarjetas SIM, ¿no? Todo esto son datos que compartimos con nuestros proveedores y que tenemos que ir un poquito más allá también para ver que lo que hacen estos está en línea con lo que queremos hacer nosotros y con lo que tenemos que tener. Por lo tanto, hay mucha oportunidad de profundizar, seguramente es casi infinito, como decías Gemma, ya encontraremos más estrellas, ¿no? Lo decías tú, pues un poquito por aquí estamos, pero en general el balance es muy positivo y estamos muy contentos de haber podido participar y de haber podido mejorar con este camino, ¿no? Que hemos hecho. Para nosotros también ha sido como genial, ¿no? Si haces trabajo y le ves un impacto muy directo y además, y cuando ves, y eso nos ha pasado muchas veces en diferentes trabajos que hemos hecho de valoración, de cumplimiento legal y de políticas de protección de datos, que a veces hay actores buenísimos, o sea, que en el backend están haciendo un montón de esfuerzos para proteger los datos, pero su política de privacidad es un copy-paste de cualquier lugar y que dice barbaridades absolutas. Y luego cuando hablamos con ellos, como no, pero si no hacemos nada de esto, que en realidad estamos súper preocupados, pero nadie se ha leído la política de protección de datos, o al revés, ¿no? También políticas que dicen que lo haces todo bien y después te encuentras con barbaridades, ¿no? Eso, pues desde
rechazar las cookies y que las cookies sigan funcionando. Vemos como hay una cierta desalineación entre las políticas y las prácticas reales, pero lo cual lleva, el usuario solo puede ver las políticas. Entonces, si esas políticas no reflejan lo que haces, al final acaban siendo una interficie muy inútil, incluso que puede llevar a los malos entendidos. Entonces, seguir trabajando para asegurar que esas políticas de privacidad reflejen los procesos de datos, creo que es un reto que tenemos como muy claro y evidente. Y quería, para terminar, darle la palabra a Luis de Salvador como de la perspectiva del regulador, ¿no? Vosotros que ponéis esas multas históricas a Vodafone, que lidiáis con todas las quejas de la ciudadanía. Las redes de telecomunicaciones son uno de los temas de los que más se queja la gente, en protección de datos y en protección al consumidor. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros de cómo está el espacio, de cómo evoluciona, de qué mejora, qué empeora y qué podemos hacer para ayudar? Pues muchas gracias, Gemma, por invitarme a este foro para compartirlo, pues eso, con Peridiana, con Bárbara, también con Joan. Lo primero que te tengo que decir es que enhorabuena por este trabajo de ética de la Electronic Frontier Foundation y en particular, pues Gemma, pues reconocer este trabajo que desde nuestro punto de vista es muy importante. Y es muy importante, yo creo, porque estáis cubriendo también un espectro que nosotros no podemos alcanzar como autoridades de control. Tal vez como autoridades de control y sometidas a un régimen que, gracias a Dios, es muy garantista, que es el del procedimiento administrativo sancionador, no podemos poner medias estrellas. Nosotros tenemos que hablar de blancos y negros. Y esta primera aproximación que vosotros hacéis, y además que fuerza un ejercicio de transparencia precisamente de estas entidades, yo creo que es muy positivo y además que las empuja bastante, pues, a admitir un compromiso precisamente de transparencia de cómo están trabajando con relación a la protección de datos personales, con la protección de lo que a veces a la gente se le olvida, que es que estamos hablando de la protección de derechos fundamentales. No estamos hablando de que me tenga un fraude, no estoy hablando de que me envíen marketing, estamos hablando de que protejan mis derechos fundamentales. Nosotros ponemos sanciones y en el fondo las sanciones siempre es un hecho lamentable, que no es el propósito de la autoridad de control. La sanción es simplemente el último recurso al que precisamente las entidades no debían arrastrarnos, sino que estas cosas se deberían arreglar previamente. Y es triste que tengamos que hablar de sanciones, aunque a veces sea el recurso a los que nos vemos abocados. Pero volviendo a lo que es este informe, que a nosotros nos interesa mucho hablar de él. A mí me parece muy interesante no solo que lo hayáis plasmado en las empresas de telecomunicaciones, sino que también os estáis extendiendo a otras empresas que se están desarrollando en el mundo digital. El mundo digital, que parecía que antes solo iban a ser las empresas de telecomunicaciones, ahora están entrando nuevos actores que a veces nos pueden sorprender. Nos estamos encontrando ahora de cómo hay recogidas masivas de datos precisamente a través de todo lo que es los dispositivos de Internet de las cosas, de Internet de los cuerpos. Ahora se está recogiendo cada vez más información incluso de los automóviles, con propósitos muy diversos de marketing, etc. A nosotros nos preocupa mucho que esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Estamos jugando con instrumentos para proteger a los interesados, como son las políticas de privacidad, los banners de cookies, las informaciones sobre cómo se está realizando el tracking, el pedir el consentimiento, pero es que esto ha alcanzado una proporcionalidad muy distinta y hay que plantearse realmente la eficacia de estas herramientas realmente para proteger nuestros derechos, sobre todo para saber si el ciudadano tiene realmente el control. El otro día estábamos preparando un estudio de cómo había evolucionado precisamente la normativa y estamos todavía, por ejemplo, en la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, una norma que tiene 20 años. 20 años. Hace 20 años ni el 30% de los ciudadanos usaban Internet ni gastaban menos de 3 horas al día. Ahora vamos, esas cifras han superado el 90% de la población y más de 6 horas de media al día. Estamos hablando de que Internet y el mundo digital no es una anécdota, es nuestra vida.
Y toda esta recogida y estos tratamientos de información ya no son la recogida puntual y acotada, no, se está recogiendo hay una vigilancia, una supervisión total y en todos los aspectos de nuestra vida con relación a este mundo digital, que ya se está extendiendo más allá de las telecomunicaciones y está yendo a todos los servicios. Hay que plantearse, como he dicho, nuevas herramientas. Y en ese sentido también, en el campo, una de las herramientas más importantes es el campo de la transparencia. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Bárbara con relación a precisamente las publicaciones de las evaluaciones de impacto. Eso es una posibilidad que está también en la normativa. No es necesario publicar todas las interioridades de las evaluaciones de impacto, pero un ejercicio de publicar los registros de actividad de tratamiento donde se especifiquen precisamente qué son esos tratamientos que están ahí detrás que no se conocen. Y las evaluaciones de impacto yo creo que es una herramienta bastante interesante para proporcionar transparencia. Con el nuevo reglamento hemos pasado de una orientación de ficheros, que yo creo una orientación bastante mala, a una orientación al tratamiento. Pero en esa transición perdimos una herramienta muy eficaz que teníamos, que era el registro de ficheros, que era público para todo el mundo. Es decir, las entidades tenían la obligación de publicar sus ficheros y la obligación de publicar sus tratamientos solo ha quedado ya reflejada en la normativa nacional, porque ha sido una excepción que hemos puesto en España para las administraciones públicas. Y ya se ha hablado de poner más estrellitas y a mí eso me ha parecido muy, muy interesante, porque también hay otros elementos que serían muy interesantes que se evaluaran, y era precisamente la notificación a las autoridades de control de la brecha de datos personales y sobre todo lo que es mucho más importante, porque me parece una herramienta fundamental para proteger precisamente a los usuarios en el entorno digital. Que cuando hay un problema con los datos personales, una brecha de datos personales, problema de seguridad, se notifique a los interesados, a los afectados, que se informe a la gente de cuando sus datos han sido comprometidos. Eso es una herramienta que está en el artículo 34 del RGPD y que no va en contra de las entidades, va en contra de tener una sociedad más protegida y más resiliente, porque nos estamos protegiendo todos nos estamos protegiendo con eso. A mí me interesaría, como lo dejo como idea, que esa comunicación a los interesados, que se evalúe en este tipo de estudios también como algo muy positivo. Simplemente terminar, pues que aquí ya no estamos hablando de si mis datos están comprometidos o están los tuyos, los de Viridiana. Estamos hablando de que esto ya tiene un impacto social de unas dimensiones completamente inimaginables y hay que tenerlo esto bajo control. Yo creo que precisamente estos estudios y estas iniciativas que realizáis ayudan mucho a esto y ayudan muchísimo a las autoridades de control. Por lo tanto, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a todos por lo constructivo del debate. Yo me he apuntado ya como mínimo 3 temas que creo que estaría bien empezar a pensar estrellitas alrededor de ellos. El tema de la notificación a las autoridades de control y a los usuarios de cuando hay brechas. El tema de incorporar tratamientos de datos tipo profiling. Aquí la dificultad sería saber si realmente se realizan esos trabajos o no, pero digo porque aquí también podemos ver una diferencia entre los pequeños que quieren hacer las cosas bien y los grandes que tienen los datos como una segunda fuente de mercado o de ingresos. Y el tema de la publicación de los estudios de impacto, no solo informes de transparencia, sino también igual empezar a poner un poco de foco en estudios de impacto. Lo podríamos empezar a recoger como nice to have, o sea, como algo deseable, y hablar con el resto de los socios de quien defiende tus datos sobre eso, o igual repensar. Decía Viridiana al principio, este trabajo se hace desde 2015. Se han incorporado países, pero las estrellitas siguen siendo las mismas. Pues igual podríamos hacer como momento de pensar 7 años después qué es lo que queremos evaluar y si hay nuevos riesgos o nuevos espacios que nos servirían para hacer esa evaluación. Y quería igual, no nos queda mucho tiempo, darte los últimos minutos, Viridiana, a ti para que nos cuentes un poco a futuro. ¿Qué esperáis desde IFF? ¿Qué impacto habéis tenido también a nivel
a nivel regional en Estados Unidos y qué planes tenéis para el proyecto Quién defiende tus datos y cómo nos podemos vincular y ayudarnos a que los datos protejan más a las personas. Gracias, Gemma. Sí, nosotros estamos trabajando también en un informe comparativo de los distintos informes en los países en los cuales trabajamos, incluso con comparaciones de metodología. Esto que hablaba Gemma de incluso buscar más estrellitas y tornar y volver los criterios más rígidos o más estrictos, de acuerdo con lo que se logra en los informes. Algunos países que ya tienen informes a más tiempo, como Chile, Brasil, ya han logrado hacerlo, ¿no? Con informes de transparencia, por ejemplo, Chile ahora tiene otros parámetros de lo que solicita de las empresas. Algo interesante de Brasil también tiene que ver con esta cuestión de coordinar políticas y prácticas, ¿no? Algo que está presente en algunos informes de Quién defiende tus datos es la búsqueda de si las empresas, y está en el informe de éticas también, si las empresas han defendido la privacidad de los usuarios en el ámbito público o judicial. Y esto es algo que nos interesa mucho, los informes de Quién defiende tus datos, conocer si las empresas han, por ejemplo, cuestionado judicialmente solicitudes de datos que han sido desproporcionadas o ilegales, o incluso hecho litigio estratégico para cuestionar legislaciones que basan la posibilidad de se solicitar de manera desproporcionada datos. Esto en los informes brasileños, por ejemplo, es algo muy interesante que se ve en los distintos años, la actuación de las empresas en este sentido, que ahí es algo práctico, digamos así, ¿no? Pero también de manera importante en las políticas, los compromisos públicos son relevantes y los informes de transparencia que las empresas publican también nos ayudan a brindar información relevante para conocer cómo se da muchas veces quizás una actuación que sea desproporcionada de los gobiernos. La publicación de informes de transparencia también es un reto común en los informes de Brasil. Por ejemplo, solamente Movistar lo publica de manera periódica, pero en Chile, por ejemplo, han evolucionado en los criterios de lo que se los solicita de las empresas, teniendo en cuenta que ahí más empresas lo publican, y más recientemente, por ejemplo, las empresas, por provocación del informe, algunas de ellas han empezado a publicar informaciones de estas solicitudes masivas, ¿no? De datos. Y WOM, por ejemplo, una empresa chilena, ha dicho que en un año ha recibido más de 400 solicitudes de datos, de que se supiera todos que estaban conectados a una antena, por ejemplo, estas solicitudes reversas de datos. AT&T también lo publica para México. Pero de manera general esto no es una información que nosotros conocemos y es una información importante para conocer las prácticas de los gobiernos con relación a esto. Entonces, sí, es la transparencia en este sentido también nos posibilita conocer algunas de las prácticas que se hacen en estos contextos. Así que nuestro plan es también ahora, teniendo en cuenta todos estos daños y estas ediciones de informes, poder brindar una visión comparativa como un panorama general y también apuntar tendencias que nos parecen preocupantes, incluso para compartir con las empresas, pero también con instituciones de Estado, instituciones que trabajan con la garantía de derechos humanos en el ámbito del sector privado, y con eso poder avanzar avanzar en las estrellitas que aún faltan, pero aunque cuando nosotros logramos rellenarlas todas, lo que se hace en los informes es incluso volver más rígidos los criterios para que sigamos avanzando. Genial. Pues con el tiempo que nos queda, os quería decir a los participantes, Bárbara, Joan, Luis, si tenéis alguna pregunta, algún comentario con el que queráis cerrar. Si no, daros las gracias. Creo que ha salido información súper interesante de este proceso, de cuáles son
primero de cómo desde la sociedad civil se pueden cambiar prácticas. Joan y Som Connexió es un buen ejemplo, y en otros países también se ha visto como el impacto de estos informes periódicos lleva a que pues, haya mayor conciencia de cuando hay incumplimiento, y cuando el incumplimiento no es deseado, hay formas de abordarlo, con lo cual yo creo que el impacto que ha tenido este proyecto desde 2015 es de los más grandes que yo he visto en términos prácticos, y por eso desde Éticas nos parece un privilegio poder seguir investigando en este ámbito, incluso pensando en cómo abrirlo. En el informe de España incluimos a las empresas de vivienda y de compra-venta de segunda mano. También estamos pensando pues, en el futuro puede haber requerimientos de datos de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Y hasta qué punto también pues, se te informa de este tipo de acceso a datos. O sea, pensando un poco en el hecho de que toda nuestra información esté digitalizada, qué nuevos riesgos puede comportar, o si hay algún caso de ilícito o violencia en el intercambio de un producto de segunda mano, o si se cometen ilícitos o delitos dentro de una vivienda, qué rol pueden tener estos portales que acumulan tantísima información sobre las personas. Es decir, estamos viendo como el escenario de posibles cosas que pueden salir mal, o donde nuestros datos pueden acabar siendo utilizados en nuestra contra, cada vez es más complejo, y queríamos con esa introducción de otros ámbitos pues ver cuál es el escenario, y también generar conciencia en espacios más de consumo, que no son solo temas de telecomunicaciones. Esperamos haberlo logrado. Tenemos muchas ganas de ver ese informe comparativo de IFF. Creo que será súper útil para todos los que hemos participado en los informes hasta ahora, pero también para un poco sentar las bases de eso, ¿no? ¿Qué queremos hacer a partir de ahora? Queremos que los índices para las estrellas sean como más estrictos, que queremos añadir otras cosas a valorar. Podemos tener un poco una reflexión interna dentro de Éticas, en colaboración con IFF y con el resto de partners también, de cómo podríamos avanzar para hacer que este informe siga siendo de utilidad. Y sin mucho más que decir, justo en la hora, os agradezco eternamente la presencia hoy en este acto. Estamos muy contentos de haber acabado este tercer informe, de que la gente lo pueda leer. Le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Hay un montón de información jugosa. También que se dirijan a la página web del proyecto y de Electronic Frontier Foundation y que accedan a los informes del resto de países. Creo que es una fotografía del avance de los derechos en el ámbito digital que no se ve muy a menudo, y que es súper útil. Así que eso, muchísimas gracias a los que estáis aquí, gracias a los que nos habéis seguido por streaming, siempre abiertos a colaborar, a charlar. Nos podéis contactar cuando queráis a info@eticas.tech, y encantadísimos de seguir formando parte de este movimiento global para proteger personas en entornos tecnológicos. Gracias a todas.